persona pueda tener, Señor, experimentar. Señor, gracias por la dicha de poder bendecir tu nombre, Señor. Que tu presencia esté entre nosotros, que tu gracia nos haya alcanzado. Padre, muchas gracias, Señor. Pues por gracia, Señor, somos tus hijos. Por gracia hoy estamos aquí. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. En tu presencia, bendito Dios, hay plenitud de gozo. Padre, quiero pedirte, Señor, que en este tiempo de compartir la palabra seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Lo necesitamos. Necesitamos una palabra tuya, Señor. Abre nuestro oído, abre nuestro corazón. Señor, si hay alguna dureza en nosotros, quítalas. Y permítenos que tu palabra nos transforme este día, Señor. Gracias porque no has abandonado la obra, Señor, de tus manos. Y estamos seguros, Señor, porque, Señor, tú terminarás la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Bendecimos tu precioso nombre, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén, hermanos. Regálale al Señor tu alabanza por medio de tus palmas. Exáltalo y dale las gracias. Reconócele como el Dios grande y poderoso que es. Aleluya, Señor. Buenas noches, hermanos. Si gustan, pueden tomar su asiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal un momento en su presencia? Una palabra específica de Dios para nuestro corazón. ¿Y qué sucede? Nuestra fuerza, nuestros argumentos, nuestros problemas se caen, ¿verdad? Un momento en su presencia nos hace descansar, nos hace escuchar un todo va a estar bien, yo estoy contigo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, y yo hemos tenido en los brazos del Señor los mejores momentos de nuestra vida? Entonces, vamos a pensar un momento en ello. ¿Recuerdas esos momentos en su presencia donde de repente llegaste con tus problemas? Tal vez es el día de hoy, en otros días, esos días que te marcaron, donde venías con las quijadas apretadas, los puños apretados, tu corazón desinflado, y de repente un momento en sus brazos te hizo soltar todo. Te hizo, cuando escuchaste esa palabra de eres perdonado. Todo lo que hiciste quedó atrás, aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántos recordamos ese momento en el que fuimos conscientes de la gracia de Dios? Qué momento, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que experimentar la gracia de Dios es de los más grandes, o la más grande de las experiencias que una persona puede tener. ¿Sabes por qué? Vienes como un culpable, vienes como un rehén, vienes con toda esa carga, esa condenación, esa culpabilidad, y de repente te hallas en los brazos de Dios que te dice: yo te he perdonado, sin motivo tuyo, sin un algo que te haya costado a ti. Ese momento que nos hizo llorar, que nos dijo: vienes con argumentos y antes de que abras la boca estás perdonado. Para mí esos han sido momentos en mi vida que me han marcado, y que mi relación con mi Padre Celestial gira en torno a ese conocimiento que tengo de Él, de decir: mi Padre me ama. Conociéndome tal y como soy, conociendo la peor parte de mí, mi Padre me ama. Conociendo mi currículum vitae, mi Padre me ama y me abraza. Yo creo que podemos coincidir todos los que hemos nacido en Dios,
cuando los que hemos nacido de nuevo, que de los mejores momentos de nuestra vida han sido en los brazos de Dios y cuando hemos experimentado su gracia. ¿No es así? Yo creo que lo recordamos y la verdad nos dan ganas de volver a llorar. ¿De qué? Porque hay veces que el amor de Dios nos desarma, ¿verdad? Pues recibir la gracia es una de las experiencias de las más grandes que podemos llegar a tener. Sin embargo, hay un momento donde podemos codificar mal algunas de las más grandes bendiciones de nuestra vida y comenzar a no caminarlas ni transitarlas de la manera en que el Espíritu Santo quiere que las hagamos. ¿A qué me refiero? La gracia y experimentar la gracia de Dios es de las cosas más grandes que nos pueden suceder en la tierra, en nuestra vida como hijos de Dios. Sin embargo, también al experimentarla y al ser algo tan grande en nuestra vida, se vuelve y es correcto que nosotros todo el tiempo corramos a la cruz en búsqueda de gracia, ¿verdad? Porque el Señor Jesús hizo ese sacrificio una vez y para siempre, habiéndonos justificado por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de su sangre preciosa. Y nosotros aprendemos a ver que no es por obras, sino es por fe. Y entonces en nuestro caminar cristiano comenzamos a aprender que el justo por la fe vivirá, que no es por mis méritos, que no es por mis aciertos, que es por la gracia de Dios. Y cada que nos llegamos a equivocar o tropezar, con un esfuerzo de creer ese evangelio, regresamos a los pies del Padre pidiendo gracia y misericordia una vez más. Hermanos, y hacer eso es correcto. La cruz, por eso la Escritura nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Por eso, es más, esa es la manera en que honramos ese sacrificio precioso. Correr a la cruz, ser justificados por la fe, ser limpiados por la sangre de Jesús. Y en nuestra vida cristiana comenzamos a practicarlo. Comenzamos a practicarlo una vez que lo conocemos, que lo experimentamos y que vemos la dicha y el gran don que Dios nos dio por medio del sacrificio de Jesús. Comenzamos a vivir esa vida en la fe. Comenzamos a ser ese justo que vivirá por la fe, ¿verdad? Y nos equivocamos y tropezamos en nuestro día a día, hermanos, y corremos a Cristo. Apelamos a su sangre. Sin embargo, y eso está perfecto, y eso es correcto, y a Dios le complace cada que honramos ese sacrificio de esa manera con nuestra fe. Sin embargo, justamente hablando de ese día a día y de esa parte cuando nosotros nos equivocamos e inmediatamente corremos a los pies de Jesús, a su cruz, se vuelve para nosotros una manera casi de inercia de responder a nuestras fallas. Y es correcto. Nunca te quedes derribado por un pecado en condenación y te quedes en tu lugar. Siempre regresa a Jesús. Ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre, y no por los pecados de uno, sino de todos. Ese sacrificio es suficiente para poder perdonarnos, para poder que nosotros podamos vivir justificados delante de Dios como santos, ¿verdad? Pero en ese caminar de día a día y en esa buena práctica que tenemos de correr diario a los pies de Jesús después de nuestros pecados, puede llegar a suceder, hermanos, que en algún momento podemos comenzar a correr a la cruz sin arrepentimiento. Podemos comenzar a pecar de antemano pensando que estamos justificados, como es: voy a pecar, pero por default estoy perdonado. Tal vez no lo hacemos en algún momento de manera planeada y de manera que la hagamos consciente. Y la Escritura nos va a enseñar eso en un momento. Sin embargo, yo creo que llega un momento donde está bien detenernos y decir: ¿es correcto como estoy tomando el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Mi vida honra el sacrificio de Jesús en la cruz?
Porque tenemos muchas partes en las que podemos de repente estar, como dice la escritura, pisoteando al Hijo de Dios. Luego buscamos gracia cuando debemos correr a la cruz también en busca de perdón en Cristo. Y aquí voy a entrar a un tema que no vamos a entrar, más bien solo lo vamos a tocar por encima. Hay por ahí algún como debate entre los cristianos que dice, ¿qué viene primero? ¿La fe, la gracia o el arrepentimiento? Y no nos vamos a poner ahorita a contestarlo. No soy ni siquiera la persona preparada para eso, ni me corresponde, ni me considero que lo pudiera hacer. Y no es ahorita algo en lo que vamos a ahondar. Sin embargo, tal vez esa pregunta lo platicamos más temprano algunas personas. Es una pregunta mal planeada. ¿Qué es primero, la gracia o el arrepentimiento? Y tal vez ahorita vamos a comenzar a decir, pues la fe, por la fe viene la gracia. Y algunos dirán, pues sin arrepentimiento no puedes acceder a la gracia. No vamos ahorita nosotros a establecer nada, solo vamos a poner enfrente de nosotros hoy la cuestión de, ¿es necesario el arrepentimiento? ¿Es necesario el arrepentimiento en nuestro caminar, en nuestro acercarnos a la cruz? ¿O podemos correr a los pies de Jesús sin arrepentimiento? Como no vamos a establecer nada a esa pregunta, tal vez más adelante nuestro pastor nos la pueda contestar o enseñar pues más profundamente, pero por el momento tú, por lo que Dios da testimonio, por lo que el Espíritu Santo ha dado testimonio a tu vida y en tu corazón, ¿podremos caminar en esa gracia sin arrepentimiento? ¿Será correcto caminar en la gracia de Dios sin arrepentimiento? Creo que de alguna manera, aunque no podamos establecer algo doctrinal, hay algo en lo que podemos coincidir, es que no es correcto. No es la manera en que se retribuye, no se puede pagar la gracia, sino no es la manera en que se responde a la gracia. Y pues sin arrepentimiento, hermanos, ningún hijo de Dios puede avanzar en su vida de fe. Y en veces podemos comenzar a abusar de la gracia sin darnos cuenta. Podemos comenzar a correr por inercia hacia la cruz de Jesús, a bañarnos en su sangre sin arrepentimiento. Y comenzamos a tomar decisiones sin ese peso, sin ese dolor del pecado, porque nos consideramos perdonados por default. Así, no te preocupes, ya lo tienes. Y no sentimos la carga del pecado en nuestra vida que nos hace decir, sí hay una sangre que te cubre, pero no por eso abusar. No la vas a ocupar para poder hacer lo que quieres. Pero muchas veces lo hacemos, hermanos, sin siquiera darnos cuenta. Y tal vez hoy este mensaje, la intención con la que yo la percibí para mi persona, este mensaje fue para mi persona, fue como una campanita que sonó diciendo, ¿vienes con la actitud correcta al trono de gracia? ¿Vienes con el corazón correcto al trono de gracia? ¿Qué es esa cruz para ti? ¿Qué está causando en tu vida diaria esa cruz? ¿Arrepentimiento para salvación? ¿O te está volviendo disipado? ¿O te está volviendo cada vez más capaz de más cosas? ¿Qué está provocando la cruz en este momento en tu corazón? Y esa campanita que sonó ese momento, en estos momentos para mi vida, es la que yo creo que Dios quiere compartirnos. Hablar de santidad en estos tiempos es como cuando hablas de la ideología de género ahora, ¿verdad? Ahora ya casi por algún momento parece que tenemos que medir lo que decimos, no se nos vayan a enojar, ¿verdad? Y nos quieren tratar como si nosotros estuviéramos equivocados o a nosotros fue a los que se nos zafó un tornillo. Sin embargo, nosotros nos sobreponemos sabiendo que la verdad la tenemos aquí, en el Señor. Y llega el momento que aunque enfrente se pongan 1000, nosotros tenemos que predicar la verdad, predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabes qué es difícil? Que en estos tiempos en la misma iglesia de Dios es difícil hablar de santidad. Y pareciera que te encuentras con lo mismo, porque hablar de santidad
hablar de que juntos corramos en santidad, porque el Señor nos dijo, sed santos porque yo soy santo. Pero cuando alguien habla de santidad, inmediatamente el mismo cuerpo de Cristo sale como esos de la ideología de género a atraparte y a decirte, eres un legalista, eres un fariseo. ¿Quién te crees? ¿A poco tú no pecas? Hermanos, la doctrina de la santidad no se debe a los hombres, se debe a que Dios es santo. Dios es santo y nosotros debemos ser santos, no porque el que predica es santo, porque Dios es santo. Solamente Cristo es la única persona que, si hablamos de que por sus hechos puede predicar de santidad, solamente el Señor Jesús. Sin embargo, nosotros hablamos que recibimos esa santidad por la fe en Jesucristo, por su fe. Pero nosotros debemos de sobreponernos y tratar el tema de la santidad, hermanos, con madurez espiritual. ¿Sabes qué? La santidad no es algo a lo cual nosotros le tengamos que hacer el fuchi. Y debe de cambiar en nosotros ese chip de decir, ay, allá va un religioso. Cuando nos diga, no está bien, hermanos, que corramos así. Y decir, allá va un legalista. Le falta amor en su corazón. Hermanos, estamos llamados a vivir una vida en santidad. Y tenemos que aprender a reconocer la diferencia entre el legalismo y la santidad, que son dos cosas muy diferentes. El legalismo es azotar a la persona por sus fallas. La santidad es querer llegar a la estatura del varón perfecto y poder corresponder de la mejor manera que podamos a esa gracia inmerecida. La diferencia también la debemos de reconocer entre ser un fariseo y ser congruente con lo que predicamos. No es lo mismo ser un fariseo que ser congruentes con lo que estamos predicando, practicando, creyendo y profesando. No es lo mismo ser un fariseo que ser congruente. Hay una diferencia en eso. Romanos 2 nos dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esta manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, y yo voy a decir, y los cristianos o los discípulos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que hoy proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Tú que te llamas cristiano,
confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe de robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios, pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, cristianos, judíos, que están circuncidados y que tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero cristiano ni por haber nacido de padres cristianos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero cristiano es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Ay, vamos a decir juntos, ¡ájale! Hermanos, qué gloria es que la palabra de Dios sea tan clara. Qué gloria es que en ciertos temas, hermanos, no nos hayan dejado nada más en la orilla, sino que fueron de frente y que el Señor, en el gran amor que nos tiene, nos habló con la franqueza de las cosas que nosotros hacemos y acostumbramos a hacer. Hermanos, amar a Jesús no es una cuestión de nombres o de ritos, sino es una cuestión de nuestro corazón. Es un arrepentimiento continuo, es un recibir esa gracia y intentar vivir una vida que vaya congruente a haber recibido tal regalo. Como dijo Juan, ¿quién nos dijo que podremos huir de la ira venidera? ¿Por qué lo pensamos, hermanos? ¿Por qué pensamos que si hacemos lo que aquí dice, aquí está en la palabra, y sucede en mi día a día? Yo creo que en el tuyo también. No es algo que está hablando de otros. Vamos a comenzar este mensaje diciendo: habla de mí. ¿Quién nos dijo que podremos huir de la ira venidera? En estos tiempos muchas veces a Dios le sorprende el bajo costo con el que sus hijos se corrompen. Lo fácil en que la manera de la iglesia comienza a decir, sin darse cuenta, hay gracia. Y lo fácil que es pecar para estos tiempos para nosotros. Qué fácil nos es decir una mentira. De verdad, qué vergüenza para mí. Y estoy hablando de mí. Qué vergüenza que sea tan fácil. En algún momento, se me salió decir una mentira. Qué vergüenza que en este tiempo sea tan fácil pedirle a alguien y no pagarle. Es difícil que nosotros consintamos en nuestra propia persona, no en la de los demás, ¿sale? En nuestra propia persona el vivir con semejante ligereza. Amamos a Dios. Amamos a Dios. Debemos de poner unos pies más fuertes. Debemos de oponernos con más firmeza al pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque somos legalistas, fariseos, porque juzgamos a los demás. No, porque queremos agradarle. Porque Él es santo y nosotros debemos ser santos como Él es santo. Parece en algunos momentos que estamos hasta el mejor postor. Vendemos esa gracia y esa integridad por alguna comodidad, por algún placer, por cualquier tipo de poder.
Predicas a otros que no se debe de robar y tú robas, que no se debe adulterar y adulteras, que no debemos de adorar ídolos y cometemos sacrilegio. Hermanos, este mensaje está hablando de Israel. Este mensaje está hablando en lo personal. Este mensaje está hablando para nosotros mismos. ¿Cuántos podemos estar caminando de verdad como hijos de Dios, conocedores de la gracia de Dios, practicando una sexualidad incorrecta en nuestro matrimonio? Que Dios nos perdone, hermanos. Y somos hijos. Y predicamos la palabra. Y ya nos acostumbramos a vivir con ese tipo de conductas. Al fin y al cabo hay gracia. Al fin y al cabo ya he aprendido a quitarme esa condenación de la cabeza corriendo a los pies de Jesús, aunque no me haya arrepentido. Hermano, quien vive de tal manera se engaña. La cruz es nuestro auxilio cuando nos hemos dado cuenta que somos insuficientes. Cuando nos damos cuenta y el pecado nos lastima y corremos queriendo decir, necesitamos un Salvador. Y está ahí esa sangre y esa cruz, el Hijo de Dios. ¿Cuántos vivimos, hermanos, con una sexualidad incorrecta? Ya nos acostumbramos a perdonarnos nosotros mismos la pornografía, porque creemos que exactamente voy al otro día sin ningún tipo de arrepentimiento y ahí está el amor del Padre que nunca cambia. Ahí está. Podemos ya ni siquiera resistirnos al pecado, porque al final de cuentas se está cauterizando nuestro corazón y nuestra conciencia, y nos estamos endureciendo y le estamos dando más puerta al pecado que a la santidad, que al Espíritu Santo. En nuestro trabajo, hermanos, podemos estar hoy aquí cantando y podemos estar haciendo ya por costumbre nuestro trabajo por medio de fraudes, por medio de medidas incorrectas. Pero ¿sabes qué? Ya te lo perdonaste tú. ¿Sabes qué? Ya me lo perdoné yo. El verdadero nuevo nacimiento y la verdadera gracia recibida viene con una muestra de arrepentimiento de nuestro corazón. Dicen que gracia recibida, santidad deseada. Porque ¿quién responde a la gracia? Escupiendo al Hijo de Dios. Cuidemos nuestro corazón en estos tiempos de estar haciéndolo así. Yo siento que se prenden en mi vida personal los alerta, alerta, alerta. Esa sangre es para ser honrada. Esa sangre es para ser apreciada. Esa sangre es para ser vivida con toda la bendición, la gloria, la santidad y en las riquezas que Jesús están en Cristo para nosotros. Pero en nuestro matrimonio, en nuestra sexualidad, en nuestro trabajo, en la iglesia, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque, ay, pastor, nuestro pastor es un hombre que todos conocemos, que teme a Dios y que habla las cosas que en veces otros no quisieran hablar o no se atreven a hablar porque tal vez no les son convenientes, o tal vez al final de cuentas ponen los ojos de la gente sobre la llaga. Algo que yo hablé inclusive para agradecerle al pastor es decirle: pastor, gracias, porque es difícil que alguien solo se amarre las manos. Es difícil que un patrón le enseñe a sus empleados sus derechos laborales. Es difícil que un pastor le enseñe a sus ovejas sus límites. Es difícil que alguien que predica en el púlpito le enseñe a la iglesia los límites de donde está la santidad, la gracia y donde estamos pecando deliberadamente. Y yo le doy gracias a Dios que en esta casa nadie está por conveniencias, sino por serles fiel a la palabra y al Señor Jesús. Eso no está en todos lados, hermanos. Y es algo de apreciarse, es algo de valorarse, porque esa es la verdadera libertad religiosa. La que no es condenada, la que fue como la de Jesús, que dijo: yo les he dicho todo, por eso les llamo mis amigos. Yo agradezco ese tipo de enseñanza a la que estamos recibiendo nosotros en este tiempo en particular. Pero sabes, hay otros lados donde no,
donde la iglesia no está actuando con ese temor y donde los que estamos en alguna posición de liderazgo en algún momento nos manejamos con ese nivel de integridad y nos aseguramos de amarrarnos las manos y nos aseguramos de que la gente conozca bien cuando estamos haciendo las cosas correctas y cuando no. Me considero bendecido, de verdad se los digo, de estar en esta casa de Dios. Me considero bendecido. Le perdemos el temor a Dios, el respeto a la iglesia. En los últimos años ha sido un error de repente pensar que el altar no es lo que todos ven enfrente, no es la tarima, hermanos, esto no es el altar. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. El altar lo llevamos nosotros aquí cuando adoramos a Dios. Hermanos, es una verdad bíblica, pero déjame decirte que este púlpito tiene su lugar. Este púlpito tiene su lugar en medio de la iglesia de Cristo. Este lugar se tiene que respetar, se tiene que honrar como predicando la verdad, predicando a Cristo Jesús, viviendo una vida santa, no pudiéndote parar aquí con ligereza en nuestro corazón. El altar no es cierto, no es un altar ahora donde nos podemos subir y ahí ya podemos ofrecer el sacrificio. Es el lugar del sacrificio, no, el sacrificio sí es en tu vida diaria, pero estos lugares tienen un lugar de respeto delante de Dios. Decía nuestro pastor, hace un tiempo diario venía yo de traje. Y por supuesto que nos vamos siempre de un lado al otro, ¿ah? La verdad nos puso bien el balance. Hermanos, no se trata de venir en traje diario, pero tampoco se trata de venir en chanclas. Es el Señor, ¿verdad? Eso es lo que podemos estar viendo nosotros en nuestra vida diaria y en nuestra práctica diaria como iglesia de Cristo. Ahora el otro extremo es llegar a no tener ninguna clase de temor a Dios ni respeto a la iglesia. Se le puede decir a la gente cualquier cosa desde este púlpito sin ningún problema de conciencia. Se le puede decir a la gente cualquier cosa sin ningún problema de conciencia. Se puede ministrar desde cualquier púlpito, desde cualquier lugar, sin levantar manos santas. Viniendo de tu pecado, viniendo de ver a un amante, viniendo de cometer un fraude. Hermanos, tenemos que, no digo que nosotros lo estemos viviendo en este momento ni nada, solo digo, debemos de tenerlo en cuenta, hermanos. Debemos de tenerlo en cuenta en nuestro caminar en Cristo. No ha habido ni un amén, ¿no? Desde que empezamos. Ay, no, ese es el. Yo sé que esta aplicación no va a dar muchos amenes, ya todo lo trillado, ¿ah? Yo sé que no va a ser muy aceptada. No es cierto, los hijos de Dios también aceptan las palabras correctas, porque un hijo de Dios quiere amar a Dios y quiere agradarle. Pero la iglesia puede estar tan engañada, hermana, pensando que camina correctamente. Híjole, podemos estar ahorita ya, pero con las suelas llenas de chapopote. De verdad. Podemos creernos los más grandes hijos de Dios y estar pisoteando a nuestros empleados, estar pisoteando a la gente bajo nuestra autoridad. Podemos creernos aquí que qué bonito predicamos y estar lastimando a nuestras esposas. Pero diario. Pero ya no pasa nada en nuestro corazón. Pero ya no hay nada aquí que nos estorbe. Y cada día se oye más quedito. Cada día el Espíritu Santo se oye más quedito. Ay, hermanos, yo necesito que Dios me ayude, hermano. Yo necesito ser congruente con la vida que tengo en el corazón puesta por el Espíritu Santo. Yo necesito ser congruente. Necesito no ser tan ligero, no condenarme, hermano. No condenarme. He sido salvo por la fe. Jesús intercede por mí. Él me pastoreará más allá de la muerte. No condenarme, hermano, pero debo de llevar una vida que corresponda más a lo que estamos haciendo. Amén. Si no los dicen, se los saco afuera. Entonces, ¿cuántos han visto? Me pasó un caso, un hermano me habla hace un tiempo y me dice: hermano, estoy en tal centro comercial. Órale, ¿qué? Es que una pantalla estaba en 2.000 pesos.
Y yo estoy aquí esperando que me respeten el precio. ¿Cómo ve? Pues que fue un error. Algún muchacho de ahí. No, pero me lo deben de respetar. Porque la ley dice que si ponen un precio me lo deben de respetar. Sí, pero tú como hijo de Dios estás consciente que fue un error. Y no vas a abusar de eso porque tú estás en esta tierra para establecer justicia. Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, no importa que se hayan equivocado, tú sabes lo que cuesta, paga lo que cuesta. Tienes razón, hermano. Yo creo que entonces no la voy a comprar. Ahora cómprala. Nos empezamos a reír, no la compró. Y tratamos el asunto pues como amigos, ¿verdad? Y gracias a Dios, pero sabes, hermano, nosotros somos los que estamos aquí para establecer justicia. Porque si tú dices, no, es la ley y que me respeten el precio, entonces cuando te dan mal el cambio, ¿también se equivocaron? ¿También te pertenece? No, ¿verdad? Tú estás consciente que hubo una equivocación, pero tú estás aquí para que el reino de Dios se establezca. Y estamos aquí para vivir buscando el reino de Dios y su justicia. Y si nosotros somos los que somos las que la pisoteamos, la corrompemos, confundimos la bendición con el agandalle. Ay, Dios proveyó. Así no. Así Dios no te proveyó. Dios provee y nunca se va a hacer socio de un fraude. De ninguna manera Dios se va a hacer socio de un fraude. Dios bendice de la manera correcta. Acab y Jezabel, ¿se acuerdan? Primera de Reyes 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Diga, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. ¿Todos se acuerdan de esta historia? Acab desea el terreno de al lado de su vecino y va y dice, ¿sabes qué? Pues, lo necesito, lo quiero hacer esto. Y el vecino le dice que no, se pone triste y su mujer le dice, ¿por qué estás triste? ¿Se acuerdan quién era su mujer? Ay, hasta le hacen así como cuando hacen Mufasa. ¿No? Mufasa. Jezabel, ¿verdad? Entonces, Jezabel, ¿por qué estás triste? Yo te la consigo. Y planeó hacer unas artimañas para podérselo conseguir. Escribió cartas a los ancianos de Israel y dice, y las cartas que escribió Jezabel decían así, proclamad ayuno, porque son reyes de Israel y hay que sonar espirituales, ¿no? Hay que sonar santos. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poner a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. ¿Verdad? La historia no nada más dice Acab y Jezabel. ¿Quién más dice? Todos los demás. Toda la tribu estaba ahí. Toda la tribu. Y oyendo a Acab, y sacaron acá a Nabot y lo mataron, ¿verdad? Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Samaria era un lugar que antes fue Jericó y que por palabra de Dios que le dio a Josué dijo que nadie más edificara esa ciudad. Y había una maldición para quien edificara esa ciudad. Pero el papá de Acab, que se llamaba Omri, compró ese lugar a un hombre que se llamaba Semer y por eso se llama Samaria. Y a pesar de que sabía que no debía de construir ahí, hizo la construcción. Y dice ahí a costillas de la vida de sus hijos, como estaba escrito. Pero ahora no es el papá, ahora no es
aquel del que venimos. Ahora es Acab, el que está resuelto a hacer lo mismo, a edificar algo en donde no debe. Oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo así: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? ¿Qué se requiere que haya en nuestro corazón, hermanos, para que venga un profeta y nos diga: ¿a poco no te has dado cuenta que mataste? ¿Y a poco no te has dado cuenta que robaste? ¿De qué nivel debe de estar la dureza de nuestro corazón? ¿A qué nivel debemos de tener ya un espíritu de estupor para que tengan que enviar a un profeta a decirnos: acabas de matar, por si no te diste cuenta? Acabas de despojar a alguien, por si no te diste cuenta. ¿No mataste y también has despojado? Hermanos, qué fuerte nos suena este tema, ¿verdad? Hoy estará tan lejos de nuestra vida diaria. ¿De verdad le hemos pagado lo justo a nuestros empleados? ¿De verdad los corrimos con justicia? ¿De verdad los tratos que hacemos los hacemos con integridad absoluta? Hermanos, ¿o de verdad no es tan difícil llegar a ser Acab y Jezabel? Yo me espanto de lo cerca que en veces puedo estar tentado a llegar, o que gracias a Dios el Espíritu Santo me ataja de llegar a cometer semejantes cosas. Ay, aleluya, gloria a Dios. Qué lejos está Acab de nuestro día a día, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es difícil sobreponerse a todo lo que nos está alrededor? ¿Alguna vez alguien dijo: no te enojes cuando hablan de ti? Pues si en verdad te conocieran, no, están echándote hoy flores, ¿no? Hermanos, que Dios nos perdone. Yo traigo una carga en mi vida personal por las cosas en las que tengo que corregir y que Dios está tratando de corregir en su amor y su gracia. Y que veo también que en su pueblo de Dios necesitamos con urgencia recapacitar. Imagínense, ese caso de Acab es como si hoy un líder le gusta el terreno de al lado, va y un hermano tramposo se lo vende a la 10ª parte del precio y le dices: de mis hermanos, pero tú cómpramelo, tú y yo hacemos aquí la finanza. Y que tú como líder vayas y le digas: sale, órale, vente, y se lo compres. Y que cuando vengan los hermanos y digan: ¿qué pasó? ¿Cómo que ese precio? Pues te lo vendió Caín. Te lo vendió Caín. No, pues sí te lo vendo, nada más págame el precio correcto. Tú puedes hacer lo que hicieron, lo que ese hermano quería hacer en el centro comercial. No, a mí me dijo: ya te fregaste. ¿Ah? O puedes agarrar y decir lo justo, o puedes pagar el precio justo. Sin embargo, puedes aferrarte, hacerte la víctima y decir: no, pues, ¿sabes qué? Que no, ya te amolaste, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el problema? Que podemos todos llegar a hacer eso, híjole, en cualquier cosa de nuestro trabajo. Pero imagínate que yo todavía del líder venga y les dé un reporte a ustedes incorrecto, y que yo le haya pagado a ese hombre el 10, 20% o una fracción de lo que vale, al grado que yo lo traía en la bolsa y lo pude pagar en el momento. Y que después yo venga y les diga: hermanos, vamos a comprar aquello, cuando ya está pagado, cuando había lo suficiente para comprarlo, ya nos pertenece. Y yo vengo y les digo: hermanos, vamos a pagarlo, ¿no? Después me atrevo desde aquí a decirles: hermanos, nos andan defraudando por ahí, ¿eh? Hermanos, el engaño del pecado es tan fuerte que nosotros podemos llegar a justificar cualquier cosa que estemos haciendo, aún desde el mismo altar, aún desde donde estamos parados, y aún desde que nosotros somos aquellos que Dios envió
para establecer justicia en la tierra. Qué loco suena eso, ¿no? Qué loco suena. Bueno, Israel Reyes, yo creo que puede llegar a tener historias que a lo mejor pudieran llegar a sonar tan fuertes de su persona. ¿Y tú, hermano? Ya vamos a empezar. A ver, hermanos, trata de confesar. No, ni de condenar a nadie. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Nuestra ceguera puede llegar a ser tremenda, hermanos. Y nuestra conciencia puede llegar a ser no solo cauterizada, ya podemos estar caminando completamente en el sentido contrario. Yo creo que pasa como si nos dice eso, ¿no? Dice, es como, predicas que no hay que robar y robas. Predicas que no hay que adulterar y adulteras. Predicas que no hay que cometer sacrilegio. Es terrible, hermanos. Yo creo que si hubiera profetas, esa situación pasara y en este tiempo hubiera profetas, le diría: hey, acá ten cuidado porque Dios sigue sentado en su trono, ¿no? Y puede usar a Benadas, que no le caes tan bien, ¿verdad? Puede usar a los que vienen con el escudo nacional, que te tienen en la mira. Y puede usar el caso de Nabot para traer su justicia. Ten cuidado. Tal vez Nabot es ese pequeño error que esperan tus enemigos. Hay personas para los cuales la fe, hermano, solo se ha convertido en un medio. Ya digan, ya estuvo, ¿no? No, hermanos, yo estoy hablando de mí. De mí y de lo que nosotros vemos en nuestro día a día, pero principalmente de mí, hermanos. ¿Cuántas cosas me estoy permitiendo yo, Israel? Ya no hay problema cuando sucede que ya en casa ya ni ofrecen oposición cuando hacemos qué. Cuando vemos la película, ¿cuál? Cuando hacemos el trato de qué. ¿Soy yo, hermanos? ¿O podemos todos empezar a caer en esa circunstancia? ¿Soy yo como oveja, como líder? ¿O puede estar sucediendo aún hasta en el liderazgo de la iglesia de Jesús? Pero ¿sabes qué? Es gracias a Dios que el Señor no nos llama a ver en todos, sino nos llama a ver en nosotros. Cualquiera que seamos, ese hombre que tiene su sexualidad incorrecta y que ya no le pesa, que está trabajando y haciendo fraude, ese líder que está haciendo las cosas incorrectas, cualquiera que seamos, Apocalipsis 3:14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Hermanos, Proverbios 28. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya, porque este tema estaba como llevándonos a un callejón sin salida, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Comenzamos hablando de gracia esta predicación. Ese es el corazón de nuestro Padre. Un corazón que pide que nos apartemos de lo que estamos haciendo incorrecto. Un corazón que no vino con el látigo a decirte: un padre que está diciendo: apártate y alcanzarás misericordia, Israel.
Apártate y alcanzarás misericordia, palabra de vida. Hebreos 10, 26 al 38. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que se rehúsa a obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo terrible, aterrador caer en las manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, y otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que el futuro les esperaban cosas mejores que durarían para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Hermanos, tan precioso es hablar de la gracia de Dios, tan hermoso es hablar que los levitas llevaban un cascabel para que cuando entraran al lugar santísimo, saber que no habían caído delante de la santidad de Dios. Hermanos, y continuar con conductas sin arrepentimiento podría empezar a llegar a hacer que cascabeles dejen de sonar. Pero bendito el Señor, Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hermanos, arrepentíos y convertíos. Israel, si estás haciendo esto incorrecto, arrepentíos y convertíos. Hermanos, si estás identificando algo que ya no está en su lugar. Hermanos, si los que están a tu alrededor te están diciendo: hey, arrepentíos y convertíos. Gracia bien recibida es una gracia que nos guía al arrepentimiento. Y arrepentimiento, según Mayan Perman, nos define el arrepentimiento como un dolor verdadero por el pecado, acompañado por un sincero esfuerzo por dejarlo. Yo quiero, pero yo tengo que pedirle perdón a Dios. Yo necesito pedirle perdón a Dios. Para estos tiempos y al predicar este mensaje, yo ya fui confrontado. Ya viví en mi cuarto unos días quebrantado. Ya el Señor ha tomado su parte en anunciar lo que le lastima en mi vida. Y yo quisiera animarte a que pensemos a quién le estamos haciendo lo que estamos haciendo. José dijo: ¿cómo voy a hacerle esto a Dios? No es contra nadie, no es contra nosotros mismos, es contra Dios lo que estamos haciendo, hermanos. A Dios no le importan los sacrificios, sino le importa más la obediencia. Santiago 5, 17, 20. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia
y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver Elías con que si alguien de nosotros se ha desviado del camino? Acab se había desviado del camino y Dios envía a Elías a decírselo. Y en Santiago nos vuelven a recordar a Elías. Y sinónimo de Elías es: si alguien se ha extraviado del camino, con amor, con la verdad, hacerle volver. Para terminar, porque Dios nunca nos va a dejar irnos a casa sin todo su corazón y sin su amor. Dios no busca desquite de nadie. Dios nos ama. Y hablando con una persona muy importante en mi vida, el día de hoy me recordaba la parábola del hijo pródigo. Y me decía que el hijo pródigo, que la gracia cuando la recibimos es un canal de dos vías. Del Padre recibimos gracia. ¿Y qué recibe el Padre de nosotros? Algo viene del cielo para nosotros, esa cruz, ese amor, esa gracia. ¿Y qué regresa al Padre? Y me recordaba cómo el hijo pródigo se fue. Y cuando estaba allá, cuando ya se había gastado todo con las prostitutas, cuando ya había fracasado en esa vida, de repente pensó, digan conmigo, pensó. Qué astuto es el hijo pródigo. Pensó: le voy a decir esto y esto a mi padre. Voy de regreso. ¿Arrepentido? Creo que sí. Sin embargo, ya traía el speech. Ya sé cómo me voy a defender esta vez de esto. Ya sé lo que voy a hacer. Sin embargo, cuando se acercó a su padre: espérame, papá. Y sacó ¿qué seguía? Y cuando iba a empezar a hablar, el padre dice que lo abrazó y lo besó, no lo dejó terminar. Hermano, tal vez hoy estamos recordando y viendo cosas que nos están desviando del camino correcto y están retrasando promesas y nos están desviando del propósito de Dios, de nuestras vidas, y estamos viendo ese tipo de cosas. Sin embargo, a lo mejor al pensarlas hoy estás diciendo: ay. Pero sabes que antes de que digas algo, hermano, ¿por qué no te levantas y cierras tus ojos? No importa si el día de hoy eres ese que en su trabajo está haciendo las cosas mal, ese que en su matrimonio está haciendo las cosas mal, ese que con sus amigos está haciendo las cosas mal. No importa si eres ese líder que estás haciendo las cosas mal. Antes de que pienses siquiera en qué hacer o en qué responder, recibe un abrazo de tu padre. Deja tus argumentos. El amor de Dios te ha tapado la boca. ¿Recuerdas que comenzamos este mensaje diciendo que su gracia, que cuando nos ha perdonado, que cuando no lo merecemos, es de lo mejor que nos puede pasar? Llegar a su presencia sin argumentos, llegar a su presencia aún con la dureza de nuestro corazón, y que nos desarme el Señor y que nos diga: cállate. Así que, hermanos, no ignoréis que la paciencia de Dios, la gracia de Dios nos guía al arrepentimiento.
Antes de que hoy abriéramos la boca, el Señor ya nos había perdonado. Antes de que nos defendiéramos y le diéramos nuestras razones, el Señor nos estaba poniendo un sello, un anillo, nos estaba poniendo una túnica. Hermanos, recibamos el gozo de otra oportunidad. Pongámonos a cuentas con Dios antes de que nos alcance su disciplina, hermanos, porque la gracia también es disciplina, hermano. Y también por gracia podemos llegar a ser disciplinados. Padre, queremos darte gracias hoy, Señor. No nos dejaste hablar, Señor. No nos dejaste defendernos. Estábamos cargando cosas que ya no sabíamos, Señor, cómo guardar en nuestro corazón. Algunas cosas que estábamos pensando que estaban enterradas, que las sabíamos que habíamos cavado, que estaban ahí. Yo recibo tu gracia, Señor, tu perdón. Ayúdame, Señor, a caminar en tus caminos. No me permitas que me apartes, Señor. Eso que he aceptado en mi vida, Señor, eso que cada día se oía más lento, eso que cada día se oía más silencioso, más quedito, esa voz del Espíritu Santo, Señor, avívala hoy, Señor. Aviva tu voz hoy en mi oído, Señor. Aviva tu voz hoy en mi corazón, Señor. No queremos ofenderte, Señor. Padre, estábamos preparando el cómo decirte las cosas. Yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Es gracia, Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? Si Él es quien nos llamó, si Él es quien nos perdonó, Él es quien nos justifica. Hubo días que corrí de ti, difícil me fue, no supe qué decir. Perdóname porque débil soy. Es gracia a Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Es gracia, Dios.
brilla en mí. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Por eso ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Padre, muchas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, hoy se hace vida en cada uno de nosotros. El justo por la fe vivirá, Señor. Padre, gracias porque tu gracia, Señor, nos sostiene, nos hace permanecer hoy aquí, Señor. Somos afortunados, no lo merecemos. Tú lo hiciste por nosotros, Señor. Es gracia a Dios. Yo nada soy sin ti. Tu gracia, Dios, brilla en mí. Gracias al Señor por su palabra. Y cuando entendemos que todo es por gracia, no podemos hacer otra cosa más que vivir agradecidos y sirviendo a Dios en todo tiempo. Y vivir para Él es nuestro deseo, aunque las cosas a veces no son como las que nosotros pensamos o queremos, pero los planes de Dios siempre se cumplen en nuestras vidas. Y gracias a Dios por esta palabra que nos recuerda que todo lo que tenemos y somos es por gracia de Dios. Así que nada hemos ganado por nosotros mismos, es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Queremos invitarle el día de jueves. El jueves tenemos culto de intercesión, no falte, venga. Son tiempos donde estamos intercediendo por necesidades, no de nosotros, sino necesidades externas, por cosas que están surgiendo. Pero cuando nosotros hemos aprendido a clamar, a interceder por alguien más o por otras situaciones, el Señor nos bendice y su presencia es con nosotros. Así que le invitamos jueves en punto de las 7:30, venga o conéctese y que juntos podamos pasar este tiempo en la casa del Señor. Queremos cerrar transmisión. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el jueves. Los que estamos